podemos compartir a Alicia y a Diana. Claro que Alicia se conecta en un ratico, pero no se atrasen y por supuesto Amparo hasta que pueda arrancar. ¿Listo? Dale. Entonces ya lo estamos grabando. Bueno, bienvenidas a nuestro tercer taller, ¿cierto? Sobre indicadores. Hoy vamos a hablar sobre indicadores de impacto. Solo como para dar como un recorderis, ¿cierto? De lo que hemos visto hasta ahora, hemos trabajado la creación de la estrategia de investigación en una medición de impacto, que fue el primer taller donde vimos cómo se co-crean, ¿cierto? Los objetivos, las hipótesis, a partir pues de la mirada integral de no solamente las líderes de los equipos o del programa social, sino también de los otros aliados estratégicos también, como cooperantes, patrocinadores, etc. Y el anterior encuentro fue sobre línea base, ¿cierto? Que hablamos sobre este punto tan interesante y que determina muchos aspectos de la medición del impacto porque nos permite conocer o reconocer, en caso tal ya se haya hecho anteriormente, quién es nuestro público, cuáles son sus características sociodemográficas, algunas percepciones que se tienen en torno al programa social, ¿cierto? Y hoy vamos a ver indicadores de impacto, cómo nosotros podemos diseñar indicadores de impacto para medir el impacto. Entonces, como siempre les digo, la idea es que pues en una conversación me interrumpen cuando lo sientan necesario. Si quieren hacer algún comentario adicional, por favor, me lo cuentan. Eso es un taller bastante, ¿cómo puedo decirlo? Bastante técnico, en el sentido en que construir indicadores no es fácil, ¿cierto? Yo creo que dependiendo de la naturaleza del indicador cambian muchas cosas, y cuando se habla de indicador de impacto todavía, ¿cierto? Se aumenta esa parte más de rigurosidad y que tiene que acompañar el método científico, tiene que hablar de variables, de causalidad, entonces eso a veces medio que enreda la pita, como diríamos en la costa, pero intenté traer un contenido sencillo, obviamente desde mis ojos. Espero que ustedes también lo vean así. Igual, si hay algo que sea muy complejo, me piden y yo lo intento reformular con otras nuevas palabras. Entonces, comencemos entendiendo primero qué es un indicador, ¿cierto? Un indicador es una herramienta que muestra indicios o señales de una situación, actividad, resultado, y en nuestro caso también impacto. Creo que no hay nada más fácil de entender indicador que su propio nombre. O sea, él indica algo. Entonces, los indicadores pueden ser tanto de una naturaleza mucho más cuantitativa, ¿cierto? Como indica un porcentaje, un número, un valor, una desviación, indica una percepción, una característica de una persona, de un grupo. El indicador es un instrumento que provee una evidencia, ¿cierto?, de determinada condición o un logro de cierto resultado. Es una información que puede cubrir aspectos tanto cuantis y qualis de un programa o proyecto, y debe representar, en el caso de un indicador de causalidad, que ya les voy a explicar los diferentes tipos de indicadores, una relación entre dos o más variables. Entonces, lo que vamos a hacer hoy como agenda es ver un poco sobre qué es un indicador, ¿cierto? Tipos de indicadores, y luego vamos a crear un indicador, ¿cierto?, de impacto para ir así paso a paso de cómo se crea ese tipo de indicadores. Una Perdón, Valentina. Dime. Valentina, mira, es que está Amparo acá diciéndome, repites, Amparo, que te sale. No sé, Mari, si tú puedes rescatarla mientras yo avanzo, como bueno, de pronto en la invitación aparece el link. Dice que alguien ya ha programado, o sea, ¿será que ya entró en la pasada? ¿Será que Mariana le puede ayudar internamente como a ver si logra conectarse? ¿Tú le podrías ayudar, Mariana? Sí. Yo ya me contacto con ella por el correo. O si quieres, Beatriz, le pasa el celular de ella por aquí por el chat y Mari sí, ya... Ok. Gracias, perfecto. Mari. Ya se va a conectar contigo, Mariana Amparo, listo. Eso, como... Pues gracias. No, a ustedes. Entonces, bueno, entonces retomando, un indicador indica, ¿cierto? Creo que la parte más fácil de entender, indica algo, una característica, un número, un porcentaje.
es en el caso de indicadores utilizados en la medición del impacto, un instrumento que nos permite representar la relación de dos o entre dos o más variables. Y un indicador no es un número. O sea, a veces creemos que la magia o la esencia del indicador está en contabilizar o colocarle número a lo que hacemos, y definitivamente no. Ahora se van a dar cuenta pues que el indicador nos exige un poco más, no solamente en la parte numérica, sino en la parte de investigación y obviamente pues de la creación como tal del mismo. Entonces, esa parte sé que ustedes ya la deben conocer porque ustedes manejan indicadores de esas diferentes naturalezas. Entonces ahí pues ustedes me cuentan también cuáles son los indicadores con los cuales tienen más familiaridad, cuáles son los que actualmente tiene la fundación. Según la fuente, cierto, que consultamos, que incluso se las coloqué en la carpeta que la vamos a compartir apenas terminemos la presentación, existen 4 tipos de indicadores. Indicadores que se asocian con los procesos y las actividades de los programas sociales, y estos permiten verificar gestión de los procesos. Esos indicadores se les conoce como indicadores de gestión. Entonces aquí lo que se busca es verificar o evaluar, ¿cierto?, en un corto plazo, que también estamos haciendo los indicadores de acuerdo con esos objetivos superiores o generales que se crearon relacionados con el programa social. Existen indicadores asociados a los productos o a los componentes de nuestras actividades que nos permiten verificar la calidad de bienes y servicios. Esos también son conocidos como indicadores de calidad. O sea, si nosotros tenemos un marco teórico, una metodología, ¿qué tanto lo estamos haciendo? Es como, ¿qué tanto colocamos en el papel y qué tanto eso tan bonito, lindo, que quedó allá bien escrito, lo estamos llevando a la práctica? ¿Cómo se ve la calidad? Y yo creo que eso es un aspecto fundamental porque nos ayuda a entender que la calidad es algo que nos indica cómo estamos operando, no puede ser nuestra propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con emprendimientos sociales, incluso yo creo que ustedes son un emprendimiento social porque son una fundación que tiene un objetivo, ¿cierto? No generar lucro, sino generar un impacto social. A veces vemos la calidad de nuestros servicios como la propuesta de valor. O sea, no, definitivamente la calidad tiene que ser un indicador de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y no lo que nos diferencia de los demás. El siguiente tipo de indicadores son indicadores asociados a los resultados y al propósito de por qué hacemos las cosas. Entonces, permite verificar las soluciones concretas en poblaciones objetivo. O sea, son indicadores, ¿cierto?, conocidos como indicadores de resultado, que en el corto plazo todavía buscan entender qué tantos resultados o logros tuvimos en el corto tiempo en determinada población, en el caso de ustedes, en los niños, en las familias, en los jóvenes. Y finalmente tenemos indicadores que buscan analizar los efectos y los fines de nuestros programas sociales. Esos indicadores nos permiten verificar los efectos sociales y económicos que el programa tiene en esa población objetivo. Esos indicadores de efecto, también conocidos como indicadores de efecto, indicadores de impacto, ¿cierto? Nosotros lo llamamos indicadores de impacto porque a veces en la teoría, efecto la teoría efecto es la sumatoria entre resultados e impacto. Así se conoce, así a nivel conceptual, la palabra efecto cuando se mide en una medición del impacto. Entonces, para ser más concretos todavía, vamos a llamarlos de indicadores de impacto, ¿ok? Esos indicadores buscan entender en el largo plazo, y no solamente en el largo plazo, sino también un impacto o un efecto que se extendió a un grupo de influencia de esa persona. O sea, en el caso de ustedes, un joven de Comuniquémonos, él no solamente tiene un cambio, ¿cierto?, en su mentalidad, en su comportamiento, sino que él también logra llevar ese cambio positivo a su familia, a sus amigos, al entorno de trabajo en el cual está incluido, al entorno educativo. Eso es lo que nos ayuda a ver el impacto, qué tanto, ¿cierto?, se mantiene en el tiempo y qué tanto se extiende a esos grupos de influencia de la persona. Entonces hoy, en esa capacitación, nos vamos a enfocar en cuáles, en los últimos, en efecto, indicadores de efecto que miden fines y que permiten verificar los efectos sociales y económicos. Entonces,
Esos indicadores nos ayudan, los indicadores de impacto nos ayudan a entender cómo el programa contribuye en el mediano, en el largo plazo, a una solución o problemática de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva, o a la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o programas derivados. Aquí también, por ejemplo, hay emprendimientos o programas sociales que le apuntan a agendas como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Social, ¿cierto? La Agenda de 2030. Entonces, busca entender cómo nosotros estamos impactando esa problemática específicamente con nuestra población objetiva y también tener una mirada a lo externo, a esas agendas más macro, más a nivel región o nivel mundial, también de cómo nosotros vamos caminando hacia esos objetivos de trabajo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuáles tienen ustedes, si pueden contarme, cuáles ustedes manejan en la fundación que ustedes dicen, no, nosotros, o los tenemos todos o tenemos algunos? Cuénteme un poquito sobre indicadores de la No, fundación. Valentina, nosotros realmente no tenemos, nosotros nos movemos más en indicadores de gestión definitivamente. O sea, nosotros es lo que más medimos y lo medimos más por las contrataciones y por los proyectos de cooperación que tengamos, ¿cierto? Precisamente llegamos a ustedes porque hace mucho rato estamos en mora de que la fundación tenga una planeación estratégica que le permita tener unas metas, ¿cierto? Plantearse unas metas y con base en esas metas, pues y medir esas metas con el cumplimiento de esas metas con unos indicadores específicos, pero hoy no los tenemos, realmente no los tenemos. Vale, sí. En las informaciones que he visto indicadores de gestión, claro, que incluso creo que fue Junia la que me compartió de Comuniquémonos, que no estoy mal. También creo que hemos visto algunos indicadores de resultado, por ejemplo, aquellos que nos compartieron de talento, los resultados de los últimos 5 años, cuántos jóvenes incluidos, en cuáles empresas, en cuáles centros académicos. Entonces, específicamente el programa Talento, ¿cierto? Que es el que conocemos con mayor detalle, vimos estos dos, el de indicador de gestión, ¿cierto? Que miden procesos de actividades y de resultados, definitivamente. Y con la entrega, ¿cierto? Vamos o trabajamos, ¿cierto? Indicadores de efecto y específicamente efectos sociales, de entender a partir de indicadores de impacto cómo, ¿cierto? Cambiaron algunas características cognitivas y comportamentales en los jóvenes de talentos. Entonces, creo que esa es como la invitación, ¿cierto? Conocer los diferentes, algunos, sobre todo, por ejemplo, el de productos, y creo que no es casualidad que no aparezca tanto, porque si bien es importante saber con qué tanta calidad estamos ofreciendo nuestros servicios, nuestra metodología, el de productos llega a ser muy fuerte en emprendimientos que manejan productos, que manejan de pronto y que su subsistencia o principalmente económica depende de que también es la entrega, la calidad, la etiqueta, el proceso de compra, etcétera, de atención al cliente. Entonces se ve mucho más marcado en emprendimientos pues, de comercio, ¿cierto? Pero sí es muy bueno tenerlo aplicado a siempre estar como monitoreando qué tan excelentes, ¿cierto? Con cuánta calidad estamos operando nuestros productos. Entonces, Valentina, dime. Valentina, entonces, por decir algo, o sea que según lo que yo te entiendo, nosotros podemos estar realizando, pero no los tenemos como muy discriminados, así como tú nos lo estás enseñando, ¿cierto? Lo estamos haciendo de una manera, pues así, digamos, pues vulgarmente olímpica, pues, pero estamos llegando también como al fin, pero no tenemos como todo el medio para decir, es que estos son de esto, estos son de esto y estos son de esto. Yo me imagino que ya con este tipo de capacitaciones ya tenemos la posibilidad de ir diciendo dónde se tienen el de resultados, dónde se tiene, cierto, el de efectos, todo esto. Sí, de acuerdo, Junia. Y si ustedes se dan cuenta, sino que se ha graficado diferente, eh, esa aquí es la cadena de valor de un programa social. O sea, procesos, cierto, cuando hablábamos, por ejemplo, de proceso de entrada, cuáles son los servicios que nosotros prestamos, quién participa,
cómo es esa metodología, etcétera, resultados, ¿cierto? De, bueno, en el medio plazo, ¿cuántos asisten al taller? ¿Cuántos pasan por, no sé, tamizaje? Y los procesos que tenemos y cómo vamos cuantificando esos resultados, esos logros. Y al final, el efecto, ¿cierto? Es como la salida de esa cadena de valor. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo, Yuna. Seguramente ustedes sí lo hacen, sino que no, de pronto no está tan asociado a la cadena de valor de cada uno de los programas, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la cadena de valor de los programas, estos son los procesos, cómo vamos a medir nuestros procesos, cómo vamos a medir nuestro servicio, ¿cierto? Que son las metodologías, lo que hacemos directamente con los beneficiarios, cuáles son los resultados que queremos obtener y cómo los acompañamos y cuáles son los impactos o las finalidades que tenemos. Entonces, como ustedes ven, acaba siendo una cadena de valor muy clara. Inclusive, yo voy a aprovechar el comentario tuyo y el de Beatriz, qué pena, yo me paro aquí rapidito, para anotar eso y dejarlo como un punto muy importante para nuestra planeación estratégica, posiblemente en febrero, ¿cierto? Porque creo que eso puede ser muy importante, cómo estructurar los indicadores que ya tenemos de acuerdo a este mapa, ¿cierto? Conceptual que nos ayudaría a organizarlo y a la cadena de valor. Además, Valentina, que hay una cosa con respecto a lo que dice Junia, y es lo siguiente: cuando uno no tiene explícitamente ni conscientemente los indicadores con los que va a trabajar, con cualquier resultado se conforma y se alegra, ¿cierto? Porque si usted no tiene claridad de lo que espera, o sea, si usted lo puede tener claridad implícitamente, pero si eso no está explícito, si eso no está escrito, si eso no está puesto como un reto, entonces cualquier resultado que se obtenga será bueno. Mientras que si hay unos indicadores específicos a alcanzar, ¿cierto? Eso es lo que moviliza a la dirección y al equipo a alcanzar esa meta, para que ese indicador sea positivo. Claro. Entonces es bien importante y bien el tema de indicadores para el tema de medición de gestión a todo nivel, desde la dirección hasta todo el equipo que lo acompaña. De acuerdo. Perfecto, listo. Entonces, creo que lo anoté porque me parece muy interesante entonces en nuestra fase de planeación estratégica ver los otros tres tipos, indicadores de gestión, indicadores de calidad, indicadores de resultado, porque hoy definitivamente pues en el marco de la discusión que es la medición del impacto solamente vamos a hablar de causal, de indicadores de impacto. Entonces, para eso, simplemente pues un comentario adicional, y es que en esos indicadores que buscan entender la finalidad, se busca medir el efecto de la intervención del programa en una solución o problema de mayor complejidad. Por eso también es que cuando nos sentábamos al comienzo, que nos estábamos conociendo con Beatriz y con Liz, ustedes me decían mucho eso, es que es complejo, por ejemplo, uno medir pensamiento crítico, o sea, ¿cómo se mide eso? O sea, obviamente porque son mayores, son son problemas de mayor complejidad o que sí necesitan unas fases anteriores para entenderlos, que esa es la finalidad de discutir hoy esos objetivos de impacto. Por ejemplo, cómo medimos la inclusión laboral, cómo se mide la inclusión social en personas con discapacidad auditiva. O sea, acaba siendo a veces muy fácil y hay marcos de referencias muy bien fundamentados en indicadores de gestión, de calidad y de resultado, pero de impacto todavía no hay un marco de referencia. El BID tiene algunos, CEPAL tiene otros, pero no hay como un consenso sobre cuáles son los caminos. Entonces, eso hace que todavía esa complejidad se aumente. Entonces, lo que se busca, como ya lo mencionábamos, es que estos indicadores nos ayuden a verificar si hubo un impacto social o económico con el cual ese programa específico contribuyó. Entonces, que nosotros al final podamos decir, no, definitivamente el programa sí contribuye a la inclusión laboral por medio del aumento de A, B, C y D. Entonces, eso es como los puntos importantes a tener en cuenta, que sí tiene una complejidad, ¿cierto? Pero que es una complejidad que se puede transgredir o se puede definitivamente
llevar un espacio más simple, si se hace por paso. Yo por ahí escuché que cuando tienes un gran problema tienes que dividirlos en pequeñas partes, entonces de eso se trata. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es crear un indicador de impacto, ¿cierto? Y ese indicador de impacto lo vamos a crear muy concentradas, ¿cierto? Porque eso es una fase un poco más de entender dónde comenzamos y dónde finalizamos, y cada fase va a tener su propia complejidad. Y vamos por partes. Entonces vamos por partes y vamos a comenzar por el primer paso. ¿Recuerdan cuando estábamos en la creación de la estrategia, cierto? Que había una fase donde hacíamos una creación de objetivos a partir de los stakeholders. Entonces yo aquí traje un ejemplo, y es que la señora Marta López... Perdón. ¿A partir de qué? ¿De los qué? ¿Te acuerdas la creación de la estrategia? Que hablábamos que a partir del diálogo con los stakeholders o aliados estratégicos nacían los objetivos. No alcancé a escuchar la palabra, ya me ubiqué, gracias. Ah, bueno. Entonces resulta que nos sentamos con todos nuestros aliados estratégicos, y una representante de una empresa de cooperación internacional, Calatea Corporation, que es patrocinadora del programa, Marta López, dijo: yo quiero saber si los jóvenes participantes en Comuniquémonos han aumentado su pensamiento crítico debido a la metodología del programa. Esa fue la que nos votó Marta. Tan. Eso es lo que yo quiero saber a partir de un proceso de medición del impacto que ustedes van a hacer. Entonces nosotros asumimos el reto, ¿cierto? Le hacemos caso a Marta y decimos: no, definitivamente, pues si eso es lo que ella quiere, eso va a ser un objetivo también, y que está alineado con nuestra propuesta de valor. Y lo primero que debemos entender es que aquí existen dos fundamentales: jóvenes, ¿cierto? Que obviamente acaba siendo nuestro público objetivo, y pensamiento crítico. Son como los dos puntos de medición que, según ese objetivo que vino del aliado estratégico, podemos identificar. Y existe un primer paso, ¿cierto? Que ese paso de identificar si son jóvenes, o son familias, o son mujeres, o son niños, y si es pensamiento crítico, es autonomía, o es conciencia, es felicidad, es el primer paso a dar, y es definir los factores relevantes. Entonces los factores relevantes acaban siendo esas dos variables, ¿cierto? Donde definitivamente aquí ya vemos una causalidad, y es cómo el programa Comuniquémonos aumentó el pensamiento crítico de los jóvenes, ¿cierto? En este ejemplo puntual. Entonces, lo puse en colorcito para que ustedes vieran que partiendo, voy a volver un poquito, del objetivo, determinar si los jóvenes participantes han aumentado su pensamiento crítico debido a la metodología del programa Comuniquémonos. Dentro de ese gran objetivo hay dos, ¿cierto? Dos factores relevantes que vibran, que podemos utilizar como para crear el indicador: jóvenes y pensamiento crítico. Entonces, después que nosotros tomamos esa decisión, ¿cierto? Este tipo de trabajo, yo aconsejo que también sea un trabajo grupal. Luego, incluso de la creación de los objetivos de la medición, podemos crear una sesión muy parecida a esta, de pronto que participen los líderes, personas que tienen tomada de decisión, que conocen el programa, y vayamos creando esos indicadores de acuerdo con el objetivo previamente creado. Entonces, el primer paso para crear ese indicador de impacto es definir los factores relevantes. Entonces, en este caso, jóvenes y pensamiento crítico. Cuando vemos jóvenes, ¿cierto? Dentro de los factores relevantes, ¿a qué nos referimos? A que tenemos que contar con una caracterización sociodemográfica o utilizar la línea base, que incluso fue nuestro entrenamiento pasado, para saber qué clase de jóvenes, quiénes son. Entonces, no es nada abstracto, pero por lo contrario, es saber quiénes son nuestros jóvenes, por ejemplo, edades, en el caso, pues, como lo vimos en talento, tipos de discapacidad, tipo de talento en el que participó, dónde vive, dónde estudia si estudia, dónde trabaja si trabaja. Entender quién es este joven que vamos a medir, ¿cierto?, en el proceso de medición del impacto. Y todavía en ese primer paso, ¿cierto? Estamos en el primer paso de cómo crear indicadores. Todavía en ese primer paso de definir los factores relevantes, tenemos, ¿cierto?, la parte inclusive más importante de la creación de esos factores relevantes, que es entender conceptualmente pensamiento crítico. Entonces, ya que sabemos quiénes son nuestros jóvenes, tenemos nuestra línea base, ya tenemos un mapeo o una caracterización sociodemográfica, tenemos que ir a la literatura a hacer dos procesos: un proceso de conceptualización y un proceso de análisis de escalas. Entonces,
En la otra diapositiva se les muestro. Entonces, ese proceso de conceptualización y diseños de escala es básicamente ir a tesis, disertaciones, artículos científicos de revistas indexadas, ¿cierto?, que hablen sobre pensamiento crítico. Otro gran punto a considerar en esa parte de la conceptualización de pensamiento crítico es siempre enfocar en estudios a nivel región, Latinoamérica, y a nivel país, Colombia, porque ustedes saben eso más que yo. No es lo mismo hablar de discapacidad auditiva en Estados Unidos que hablar con discapacidad auditiva en Colombia. Entonces es muy importante que sí, veamos a nivel región, por ejemplo, qué se ha hecho en Brasil, qué se ha hecho en México, puede ser hasta otras fundaciones, organizaciones que trabajan con el mismo público y han trabajado cuestiones de pensamiento crítico, analizar, pero el camino incluso que yo les recomiendo es un camino muy sencillo, es utilizar pues la magia del internet, ¿cierto? Aquí yo creo que no, un buscador incluso más certero es el Google Academic o Google Académico, ¿cierto? Cuando ustedes colocan aquí aquí están todas mis búsquedas, pensamiento crítico, ¿cierto? Aquí ustedes ven una cantidad de artículos que ya por venir por Google Académico ya vienen en un contexto mucho más científico. Entonces se pueden colocar pensamiento crítico, jóvenes con discapacidad auditiva, o pueden colocar solo pensamiento crítico Colombia, pensamiento crítico latinoamericano. Y aquí ustedes van a encontrar una serie, ¿cierto?, de pensamientos. Inclusive un punto a considerar es entender también cuando buscamos en este tipo de buscadores abiertos, ¿cierto?, como es el caso de Google, entender también a partir de qué perspectiva de análisis queremos analizarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una metodología de trabajo basado en el pacto de productividad, ¿cierto?, como es el caso de ustedes en Talentos, cómo ese pacto de productividad, cuáles son las bases teóricas, y de pronto él utiliza bases más sociológicas, económicas, psicológicas, de pronto ir a ese marco teórico que ustedes también ya elaboraron, ¿cierto?, en la creación de la línea base, y ver quiénes son las principales perspectivas de trabajo en ese marco, y con base en eso solo ir filtrando autores que hablen desde una perspectiva sociológica o psicológica. Yo reconozco más que todo, reconozco que esta búsqueda está muy sesgada por el tipo profesional que la haga. Entonces, por ejemplo, si yo soy psicóloga y además de psicóloga soy psicóloga social y además de social soy psicóloga socioconstruccionista, entonces yo me busco autores que hablen sobre el pensamiento crítico como una construcción social. Entonces yo hago ese análisis. Entonces por eso es muy importante hacer este proceso de conceptualización del indicador a partir de varios ojos. O sea, por un lado lo busca Diana, que es psicóloga, por el otro lado lo busca alguien que sea pedagoga, por el otro lado, no sé, Amparo Luz, una mirada mucho más, no sé, de la audiología o económica, alguien que aporte otras miradas diferentes, porque a veces si lo haces en una persona lo va a traer, ¿cierto?, por una línea de pensamiento muy única. Entonces, eso es lo que se hace, ¿cierto?, de ir buscando pensamiento crítico enfocado, ¿cierto?, en este caso particular, enfocado a nivel regional, ¿cierto?, latinoamericana, país, entender muy bien ese abordaje conceptual, si va a ser desde qué ciencia del conocimiento. Y el otro punto muy importante es como es un indicador que, como lo hablamos, por ser de finalidad, tiene cierta complejidad, no se trata de inventar la rueda. Entonces, al no tratar de inventar la rueda, es encontrar escalas, ¿cierto?, que ya existan de medición del pensamiento crítico. Entonces, yo aquí les traje un ejemplo y es en una búsqueda que hice hace poco, ¿cierto? Y eso es aplicado a un proyecto que estamos elaborando actualmente. Se entiende pensamiento crítico desde una perspectiva teórica, social y cognitiva como un constructo que es definido como un proceso cognitivo complejo, integrado por sus procesos interrelacionados que permiten evaluar, procesar analíticamente y reflexivamente, enjuiciar, aceptar o rechazar información producida en contextos sociales o en trabajos científicos. Aquí los autores en los cuales... Y aquí yo encontré algunos test, ¿cierto? Entonces voy a coger uno de ellos solamente para que lo veamos. Es de habilidades de pensamiento crítico de Halper.
Entonces, estos son instrumentos que ya han sido creados, ¿cierto? Y que ellos ya miden características psicométricas muy específicas. Entonces, por ejemplo, Dialnet es una revista indexada muy seria, imagino que ustedes la conocen ya. Y cuando nosotros vamos a ver este tipo de análisis sobre el test, aquí es que vamos a encontrar la forma y luego la construcción del instrumento, vamos a ver eso muy claro, son estos tipos de artículos o estudios que nos permitan saber qué es lo que vamos a preguntar directamente al joven. Entonces, por ejemplo, aquí nos ayuda a entender qué tipo, ¿cierto?, de preguntas se le hacen a la persona, cómo se le hacen en dicotómicas sí o no, se le hacen una escala Likert de 1 a 5, se le hacen abierta. Entonces nos permite entender, ¿cierto?, qué tanto el pensamiento crítico en esta población específica que está hablando el artículo ha aumentado, disminuido, cómo se representa de acuerdo con las variables. Entonces, las escalas nos ayudan a ver cómo ya ha sido medido anteriormente ese tipo de indicador y a intentar adaptarlo a nuestros instrumentos de medición. Cuando veamos instrumentos de medición, vemos que no solamente se trata de extrapolar a lo que ya existe, no sé, en otro país latinoamericano, o a veces las escalas tienen la propiedad que los que son más tesos y líderes en escala son americanos, son de Estados Unidos. Entonces sí nos toca hacer una adaptación, ¿cierto?, de lo que significa, por ejemplo, pensamiento reflexivo en Estados Unidos a lo que significa aquí, y cuando se va a hacer esa adaptación, hacer un proceso de validación. Entonces, se hace una primera versión del instrumento, se hace con una parte de la población. Entonces, supongamos que tenemos una muestra de 100 jóvenes que les vamos a aplicar el instrumento. Se toman 5 o 6 jóvenes de esos y se les hace la primera versión del instrumento y luego se tiene que readecuar. Esto nos pasó con talentos. Por ejemplo, nosotros hicimos una primera versión de los instrumentos, principalmente en familias, yo creo que Madi se acuerda muy bien. Se la pasamos a ustedes la validaron. Cuando nosotros fuimos a hablar con la primera mamá, quedó muy compleja la conversación, todavía estaba muy técnica y tuvimos que regresar y rediseñar algunas frases, algunas palabras, porque con las primeras personas que pasaron por el instrumento no conseguimos el objetivo deseado. Entonces, siempre existe esa triangulación, ¿cierto?, entre cómo esas escalas a nivel macro o escalas de cómo ya se ha medido el pensamiento crítico en otros países o otras poblaciones, nos pueden dar luces para que nosotros creamos nuestros propios instrumentos, y también esa parte de contextualizarlo a nuestra pública. Entonces, como una mirada a lo externo y una mirada a lo interno, cómo lo contextualizamos con nuestra población específica. Y acá existen otro tipo de contextualizaciones que en el caso de la fundación son muy válidas hablarlas, y es cómo voy a hacer yo preguntas de pensamiento crítico en la población con discapacidad. Entonces ustedes, auditiva, ustedes nos enseñaron, tienen que hacerlo por medio de ejemplos, tienen que pedir que ellos repitan la pregunta para ver si la entendieron, utilicen imágenes, utilicen un lenguaje sencillo. Entonces, ese tipo de adaptaciones nacen, ¿cierto?, con esa mirada externa de qué escalas existen en el mundo que miden pensamiento crítico y quién es mi público. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Muy complejo. Mira, Valentina, más que de lo que me estás, o sea, del tema del eje central de lo que estamos trabajando, mi cabeza en este momento está preguntándose muchas cosas respecto a ver, esto, o sea, tú estás presentando esto como un ejemplo de indicadores frente a un proceso que está avanzando en los programas de Comuniquémonos. No, es un ejemplo ficticio. Un ejemplo. Sí. Sí, porque ya me estaba cayendo todo de la lógica, porque no le veía sentido a lo que estaba, o sea, a lo que estás planteando, ¿sí? Porque para mí no tiene sentido yo definir indicadores de un programa, ¿sí?, donde no se trabaja el pensamiento crítico. Claro, claro. ¿Sí? O sea, es totalmente absurdo. Por eso era que te preguntaba para ver si seguía yo pensando en eso o qué. Ya, listo, gracias. No, excelente, muchas gracias. Sí, es ficticio, o sea, de Marta de Calatea Corporation es totalmente inventado, y también esa parte. Incluso perfecto, pensamiento crítico, sí es un indicador que estamos midiendo en otro programa, no con ustedes, sino con otra organización, pero no, o sea, solamente es un ejemplo. Listo, gracias, Valentín. Bueno,
El segundo paso, después que nosotros ya, bueno, antes de pasar sobre hablar, regálame un minutico, que estoy esperando un domicilio. Tú abres. Gracias, mi amor. Entonces, cuando nosotros, mira, le dices que yo le hago transferencia. Sí, porfa. Perdón. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este cuadrito, ¿cierto? O ese punto de partida donde sabemos que es pensamiento crítico, sabemos de dónde viene, que viene de una perspectiva teórica social y cognitiva, test o escalas que ya lo midieron en el pasado y que nos pueden dar esa luz, que sabemos quiénes son nuestros jóvenes o nuestra población objetivo. Nosotros tenemos que partir de nuevo a esos encuentros donde, pongamos, Beatriz es el que hace toda esa creación, ¿cierto? Tanto de la parte conceptual como la identificación de escalas, vuelve con el equipo y se lo presenta. Es muy importante que todo el mundo esté en la misma página, porque eso creo que es la complejidad que yo a veces me encuentro muchísimo en estos tipos de programas, y es que pensamiento crítico para ti es otra. Entonces, si nosotros no nos sentamos un momento y decimos, listo, bueno, equipo, pensamiento crítico a partir de Tun y Yang, y es desde una perspectiva, de acuerdo, sí, todo el mundo, listo. Entonces, a partir de esto, y por eso es tan importante que esta conceptualización esté muy alineada con ese marco teórico que ustedes presentaron o revisaron en la línea base. Por ejemplo, si es el pacto de productividad o personas que han participado de la creación de la metodología anteriormente, ustedes tienen que venir y tomar esas mismas referencias y articularlas aquí, para que todo el mundo al final, como fue Amparo, ¿cierto? O Luz. Luz, ¿cierto? Sí, la que hablé fui yo, Luz. Sí, Luces. como Luz, es que a veces la pantallita no me... Pero como Luz mencionaba, es muy importante que ese indicador o ese concepto esté alineado con esa metodología que nosotros utilizamos en el programa. O sea, no se puede medir algo que nosotros no hacemos. Que no se está trabajando, ni mucho menos. Exactamente. Entonces es muy importante que se regrese y cuando ya todo el mundo dé el visto bueno, diga, perfecto, sí, entendemos a partir de ese momento pensamiento crítico como ta. Yo tengo un ejemplo muy cercano que a mí me parece muy bacano y es lo que hace Confama. Confama hace todo este levantamiento, no solamente en la parte de medición del impacto, sino para todos que ellos tienen, y ellos lo adaptan mucho a la realidad, tanto que un indicador de impacto de Confama puede ser muy simple. Yo les voy a mostrar un ejemplo al comienzo de la siguiente sesión porque pues no lo tengo aquí, pero acaba siendo un lenguaje muy simple asociado a lo que ellos hacen. Entonces ellos hacen, ¿por qué me gusta? Porque ellos hacen sí una conceptualización a partir de autores, analizan escalas, pero no se quedan con una definición por autores específicos como yo la traje aquí de Tun y Yang, sino que ellos crean su propio concepto a partir de varios autores. Entonces parafrasean, así que quien ya escribió de pronto un texto académico, un proyecto de grado, una disertación, sabe que ese proceso se llama pues, parafrasear, que es tomar, ¿cierto?, las palabras de cierto autor o de varios autores y colocarlos pues con tu propia línea de discurso. Entonces eso me parece súper chévere porque es aterrizado a la cultura. Entonces si ustedes ven que pensamiento crítico es un constructo definido como un proceso cognitivo, algo demasiado alejado, como ustedes hablan del día a día, se puede aterrizar y hablar. Pensamiento crítico es cuando nosotros conseguimos como seres humanos evaluar, procesar, reflexionar a partir de contextos sociales. Se puede, y ustedes lo colocan parafraseado de los autores, Eso se puede para dejarlo más simple. Listo, entonces hasta aquí estamos en nuestro primer paso, ¿cierto? El segundo paso para crear un indicador de impacto es seleccionar los medios donde vamos a verificar ese indicador. Entonces, puede ser fuentes de información que se utilizaron, que ya tenemos al alcance, como documentos oficiales, reportes internos, o en el caso de la medición del impacto, normalmente vamos a campo, ¿cierto? Y levantamos esos datos. Entonces,
puede ser datos cuantitativos y cualitativos que fueron levantados y procesados a partir de la medición del impacto. Entonces vuelvo a nuestro ejemplo más vivo, el programa Talentos. Para nosotros verificar los indicadores de impacto que creamos en el programa Talentos, nosotros fuimos a hacer entrevistas, hicimos entrevistas en profundidad con las empresas, con los centros, con las familias, con los jóvenes, y de ahí nacieron datos cuantitativos y cualitativos que nos permitieron verificar esos indicadores sociales. Entonces, en este caso del ejemplo, ¿cierto? Donde nosotros queremos saber pensamiento crítico, ¿cierto? Causado por el programa Comuniquémonos en Jóvenes, vamos a utilizar datos que provienen de entrevistas en profundidad y grupos focales. Entonces, como ustedes vieron, pues ya hicimos ya hicimos como un entendimiento del objetivo que Marta López de Calatea Corporation, ¿cierto?, nos dijo que quería saber por medio de la medición del impacto. Ya definimos los factores relevantes, que en el caso de este ejemplo son jóvenes y pensamiento crítico. Ya fuimos a entender qué eran los jóvenes, ya fuimos a entender qué era pensamiento crítico, ¿cierto?, a partir pues, de estos puntos de cuidado. Y ya volvimos con el equipo, ya con un resumen de esa investigación literaria, bibliográfica, y todo el mundo estuvo de acuerdo, o como lo dije yo, hubo algunos cambios, lo llevamos a un contexto de una narrativa nuestra, y quedó listo nuestra definición de pensamiento crítico y también la identificación de las escalas. Ahora, ¿cierto? Valentina, Dime. te pregunto una cosa. Por ejemplo, cuando se hace toda esta medición, yo me imagino que ustedes también, pues como expertas en el tema, tienen unos tiempos, ¿cierto? Sí. Para cada medición de esto, ¿cuál es el tiempo pertinente para ir, por ejemplo, con todo lo que nos estás, de los factores relevantes, el tipo pues, de lo que se va a hacer con los muchachos, qué tipo de estudiantes son, si trabajan? Entonces, yo me imagino que porque eso tampoco se puede ir a eterna memoria, se tiene que tener unos tiempos establecidos. ¿Cuáles son los tiempos más pertinentes cuando uno va a hacer estas mediciones? Depende de varios factores, Junia, como las personas que van a participar. Nosotros aquí en Cubo, tanto vamos a hablar del proceso de ustedes, estábamos 3 profesionales, nos llevamos 2 semanas. Pero trabajándole directamente a eso, trabájale. No, como una dedicación de unas 20 horas semanales. No, sí, entonces hablemos en hora, unas 40 horas en total, 3 profesionales, y también otro punto importante es el número de indicadores. Y eso, gracias por esa pregunta porque es fantástica. O sea, el tiempo tiene que ser, oye, que muy chévere. Voy a colocar eso también como en el taller presencial, crear el cronograma de la medición, algunos datos importantes de cómo crearlo, porque es verdad. O sea, esa revisión no puede pasar de 2 semanas, o sea, tiene que ser un proceso sí exhaustivo, que busque literatura, pero no se puede llevar tanto el tiempo porque todavía ni siquiera se ha empezado a levantar los datos, que es el trabajo más pesado, el trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado es que cuando comenzamos a hacer indicadores, y no, o sea, lo digo porque lo he vivido, cuando comenzamos a hacer indicadores de impacto y ya entendemos cómo son, la gente se vuelve loca en el sentido de que quiere crear 500 indicadores, o sea, llenarse una matriz gigante de indicadores, y eso no es lo recomendable porque no los vamos a conseguir medir todos. Entonces es muy importante que la batería de indicadores o la matriz de indicadores, depende pues como ustedes le llamen, no pase de 7. Yo creo que más de 7 indicadores es demasiada cosa para nosotros medir, y más cuando, si lo vemos en el macro, ¿cierto? Tenemos indicadores de impacto, tenemos indicadores de resultado, entonces imagínate, si son 7 solo de impacto, imagínate los otros tipos de indicadores de gestión, de calidad, de resultado. Ustedes van a terminar con una matriz de unos 30 indicadores, y eso definitivamente también es demasiado complejo para los equipos. Por eso, inclusive, el crear un número exorbitante de indicadores es que las personas no los acompañan, es que las personas no le ven la pertinencia. Entonces, creo que entre más sea simple el proceso, mejor nos va a ir. Entonces, yo recomiendo, incluso hemos llegado a hacer mediciones de impacto donde se han hecho 5 indicadores, creo que con el caso de talento fueron 5 también, y esos 5 pues acaba siendo un número bastante prudente para no llenarnos. Entonces,
Me gustó mucho tu pregunta porque sí, se tiene que tomar mucho cuidado en el tiempo y en el número de indicadores, sí, que no sea como demasiado. Entonces, luego pues de ya entender, ¿cierto?, qué es lo que queremos determinar o que ese indicador nos muestre, que es cierto que es pensamiento crítico en jóvenes de nuestro programa, y después que ya sabemos cuáles son los medios de verificación donde podemos obtener esos datos o donde podemos colocar el termómetro, ¿cierto?, o donde está el impacto, vamos a pasar, ¿cierto?, a pensar en cómo vamos a llegar a esa información. Entonces, quería hablar rápidamente dentro de las formas de verificar los indicadores de la escala Likert, porque es una escala bastante utilizada, porque es una herramienta de medición que, a diferencia de las preguntas dicotómicas de sí o no, ¿cierto?, nos permiten medir, ¿cierto?, en un espectro amplio actitudes, que es lo que nos interesa a nosotros cuando medimos medición del impacto, ¿cierto? A nivel conceptual, a nivel cognitivo, a nivel comportamental. Y en otro tipo de investigaciones también permite conocer grado de conformidad de la persona o del encuestado con el programa. Entonces, la escala Likert aplicada a la parte cuantitativa, a los instrumentos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a aplicar una encuesta, acaba siendo un método seguro, fácil de llevar a cabo y sobre todo fácil de analizar después para tenerlo en cuenta. Entonces, allá en la bibliografía, en la carpetica de bibliografía, yo les dejé también un material sobre escala Likert, por si quieren leer y aprender a cómo implementarla en la creación pues, de los instrumentos de corte cuantitativo. Bueno, el tercer paso es el paso donde, después que ya sabemos cuáles son esos factores relevantes dentro del indicador, sabemos cuáles son los métodos de verificación, vamos a diseñar la fórmula de cálculo, ¿cierto? Aquí en nuestro ejemplo, ya yo me fui por el porcentaje, entonces lo puse aquí. Porcentaje de jóvenes que aumentaron su pensamiento crítico debido a la participación en el programa Comuniquémonos en los últimos 5 años. Entonces, esta es la forma con la cual nosotros vamos a medir nuestro indicador. Entonces, el método de cálculo debe ser una expresión matemática definida de manera adecuada, que sea fácilmente comprensible, y para mí, y también lo que la experiencia nos ha mostrado, es que los porcentajes son los que más fácil comprensión tienen en la población, no solamente en nosotras, que somos las que vamos a diseñar los indicadores, sino al momento de presentárselo a un aliado, de presentárselo a los padres, a personas de diferente índole, ¿cierto? Porque el porcentaje nos permite entender en gran escala, ¿cierto?, el impacto, el cambio, diferente a otro tipo de fórmulas del cálculo como son la tasa de variación, ¿cierto?, otros de índole un poco más estadística, que pueden sí suceder, pero yo considero que el porcentaje nos ayuda a explicar y también entender nosotros el impacto de una forma mucho más clara y simple. Entonces, en nuestro mismo ejemplo, para nosotros saber sobre el pensamiento crítico en los jóvenes, lo vamos a medir por el porcentaje. Y el porcentaje, ¿cierto? Cuando diseñamos una fórmula en base en porcentaje, es una forma de expresar un número como partes de cada 100. Entonces vemos aquí en ese gráfico que tenemos un universo, vamos a suponer. En los últimos 5 años del programa Comuniquémonos han pasado 3.000 jóvenes, ¿cierto? Esos 3.000 jóvenes es nuestra totalidad, ¿cierto? Es nuestro 100%. Nosotros vamos a analizar, vamos a suponer que tenemos un escenario fantástico donde conseguimos entrevistar o que esos participen en una encuesta los 3.000 jóvenes. Y con base en esa totalidad de personas que respondieron, hacemos esos cálculos en cuanto a pensamiento crítico, cuántos de ellos asumen o describen que se ha aumentado su pensamiento crítico de acuerdo con la metodología del programa. Entonces, esa cantidad, ¿cierto? Dentro de esa parte, dentro del 100, es lo que nos va, ¿cierto?, a ayudar a entender qué tanto ese indicador de pensamiento crítico ha aumentado, ha estado, ha disminuido. Muchas veces inclusive la misma formulación del indicador se coloca, ¿cierto?, en positivo, que es cuánto ha aumentado o cuánto ha cambiado en un cambio positivo.
normalmente o es muy raro encontrar un indicador de impacto en negativo, cuánto disminuido, a no ser que sea la disminución un aspecto positivo, como por ejemplo, nosotros medimos en México en un programa que trabajaba con mujeres emprendedoras y que el programa les enseñaba a emprender para ganar autonomía financiera o económica porque eran mujeres que habían sufrido violencia intrafamiliar. Entonces, pues quien conoce sobre el tema sabe que una de las principales causas de la persona permanecer con su pareja que la violenta es que pues no tiene recursos financieros. Y el programa buscaba justamente eso, darle autonomía financiera. Y un indicador que se creó que parecía negativo, pero al final era positivo, era el nivel de temeridad. La temeridad es el proceso psicológico que nos impide tomar decisiones del día a día que para la gran mayoría de la población son fáciles y que a esa persona le dan un temor crítico, como por ejemplo tomar un bus, salir de la casa, caminar sola por una calle, ir a un parque sola. Ese tipo de actividades para una mujer que sufrió, que tuvo un trauma, ¿cierto?, asociada a violencia de género, se le llama como temeridad. Entonces, cuando nosotros creamos el indicador, lo colocamos como porcentaje de mujeres que lograron disminuir su nivel de temeridad gracias a la intervención del programa, algo así. Y cuando lo fuimos a evaluar, la disminución, ¿cierto?, de la temeridad en esas mujeres significaba algo positivo, o sea, autonomía, más seguridad, percepción de seguridad también del contexto. Entonces también se puede hacer así, pero la forma más fácil de hacerlo es hacerlo en positivo. Y por eso lo utilicé aquí en el ejemplo como aumento, ¿cierto? Porcentaje de jóvenes que aumentaron su pensamiento crítico debido a la participación en el programa de Comuniquémonos. ¿Cómo ven esa parte de la fórmula de cálculo? ¿Ustedes les parece que porcentaje es entendible, simple, todavía está complejo en alguna parte? ¿Cómo estamos por allá? Hola, ¿se me durmieron? Valentina, te pregunto, es como la niña preguntana hoy, pero teniendo No, como, por favor. teniendo de base lo lo que hicimos con lo de talento, a mí me surge una duda. Por ejemplo, cuando se van a tomar estos porcentajes, cuando se van a tomar estas muestras, por decir, tenemos 100 estudiantes, ¿cierto? Pero la muestra de nosotros solamente van a ser 15, 20, por decir algo, como más pasó en talentos. ¿Cuál sería una muestra que uno pueda medir y a partir de esa medición y esos porcentajes que tenemos que tener claro como para hacer este tipo de fórmulas, es la más que uno dice, sí, Junia, ¿sabes qué? Si tengo 100 estudiantes, si tú entrevistas 40, la medición del impacto, esa nos va a acercar a esto. Y la fórmula, por ende, nos va a dar correcto. Entonces, a mí siempre me ha quedado como esa duda en lo de medición de impactos, cuando, por ejemplo, hacen ese tipo de encuestas políticas, de todo, de alimentación, de lo que sea. ¿Cómo se da uno cuenta realmente que la medición tuvo un efecto positivo dependiendo del número de personas que uno encueste o le haga esa medición? Yuna, estás muy preguntona, pero qué preguntas tan geniales todas. O sea, esta está todavía más genial que la anterior porque habla de un punto muy importante que es la representatividad de la muestra. Y mira que en investigación se habla de, cuando tenemos investigaciones muy masivas, superior a las 1000 personas, se habla del 15% para ganar esa representatividad. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos 1500 jóvenes que pasaron por el programa Talentos. Lo ideal para nosotros decir que esa muestra sí es representativa del universo es el 15%. Entonces, 150, ¿cierto? Para nosotros tener la fiabilidad de que es representativa. Cuando son muestras pequeñas, bueno, y ahí una ventaja de tener ese macro, ese volumen, es que si tú lo haces desde un abordaje cuantitativo, esos datos son fiables, porque el volumen, ¿cierto?, de personas, entre más el volumen de personas que participan en la investigación, es mucho más, obviamente, fiable los datos. Y segundo, te permite hacer eso, te permite que sea, por ejemplo, solamente cuantitativo. Es por eso que mucho de lo que conocemos en medición
no solamente del impacto, sino de la satisfacción, medición a nivel socioambiental, de otro tipo que conocemos, evaluaciones, etcétera, se basa por un brazo cuantitativo cuando es a nivel macro. O sea, por ejemplo, el DANE. O sea, el DANE que nos aplica un censo, ¿cierto? En su mayoría cuantitativo, y que por ser masivo se pueden llegar a conclusiones, tendencias estadísticas súper claras y factibles. Ya cuando tenemos muestras muy pequeñas, como el caso de nosotros, lo recomendable es hacerlo con todos. O sea, si tenemos 100 jóvenes, ¿cierto? Lo ideal para hablar de medición de impacto es contactar a los 100, que obviamente los 100 no te van a contestar, te contestan 80, 70, ok, pero lo ideal es que sí, que la meta sea 100, porque son muestras muy pequeñas, entonces no se puede hablar de representatividad solamente con 15. Entonces, esa fórmula de 1000 más es el 15% de representatividad para decir que es un estudio fiable, no aplica para muestras pequeñas. Y otra desventaja de muestras pequeñas es que solamente lo cuantitativo tampoco nos da tendencias muy claras. Entonces, vamos a suponer que en el mejor de los casos aplicamos técnicas, perdón, nos respondieron los 100 jóvenes de todo nuestro universo y nosotros le aplicamos solo una escala o solo una encuesta cuantitativa. Esos datos también quedan incompletos si no los retroalimentamos o profundizamos información cualitativa, porque por ser tan poco el número de participantes tenemos que desdoblarnos, entonces significa un nivel de esfuerzo que a la final, la verdad, yo le reconozco, para mí es mucho más rico, o sea, no rico en el sentido de disfrute, sino mucho más nutrida la investigación cuando lo hacemos cuanticual. Entonces, para resumir, en muestras pequeñas tenemos esa desventaja, y es que no solamente el brazo cuantitativo, que a veces es el más fácil de implementar porque solo mandar un cuestionario, solo responder de 1 a 5, sino tiene que tener esa parte cualitativa que demuestre descripción, narrativas, etcétera. Entonces, eso acaba siendo una característica que inclusive las acompaña a ustedes, y es los programas que vayan a medir en los próximos meses, ¿cierto? O años, tienen que ser mixtas, o sea, para que definitivamente ustedes consigan ver datos válidos, ¿cierto? Que traigan tendencias importantes y aplicarle las técnicas al total. Por ejemplo, en talentos, yo me acuerdo muchísimo que Beatriz hasta preguntaba eso cuando le presentamos los datos, y existen 3 tipos de talentos. La mayoría se ubicó en talentos 2, ¿cierto? Entonces, nosotras contactamos a todos, pero hubo una centralidad en los talentos 2, o sea, esos no respondieron más. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar más, por eso es tan importante, pueden pasar bastante, entonces por eso es tan importante intentar entrevistar a todas las personas que se puedan cuando son muestras tan pequeñitas. Ya cuando tienes muestras grandes, ya sí ya puedes hacer un muestreo, ¿cierto? Con un estadista que te dé como la pertinencia y aleatoriamente escoja a las personas que van a ser esas 150 o 200 personas que van a participar, pero cuando son muestras pequeñas tenemos esos puntos ahí de cuidado. Ah, listo, Valentina, muchísimas gracias. Entonces ahí también estaría como la respuesta del diseño de la fórmula, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, si es porcentaje o si se puede aplicar otro tipo de entendimiento más estadístico. Exacto, yo te pregunto, era porque, por decir algo, como trabajamos con población no tan de una masa tan grande, sino que más bien somos pocos, entonces, sí. acá cuando se diseña la fórmula, por decir, si eran 100 estudiantes y solamente logramos contactar 20, acá en la fórmula, porque la matemática no falla, ahí también nos daría un porcentaje súper pequeñito, ¿cierto? Exacto, y hay que tener esos cuidados, o sea, también al momento de presentar los datos, o sea, saber que o es toda nuestra población, ¿cierto? Entrevistada, o que levantamos esa información con todos ellos, o que por dificultad en el contacto o, en fin, en el levantamiento de las informaciones se logra una muestra pequeña, y que obviamente pues eso acaba siendo una fotografía de aquel grupo y no se puede generalizar a partir de esos datos. Entonces, entre más, y yo creo que eso
eso es normal que en esas etapas, ¿cierto? En que estamos apenas como ensuciándonos un poco con la medición del impacto, suceda. Pero, por ejemplo, si ustedes continúan así con la disciplina que han estado este año y que sé que el próximo año ya van a estar con más autonomía para hacer las mediciones a la vuelta de 5 años, ustedes ya van a tener más o menos esas cantidades, tener un volumen mayor de chicos, eso les va a permitir hacer mejores cálculos, ¿cierto?, de lo que está pasando, analizar tendencias estadísticas más certeras, pero todo es un proceso, o sea, porque obviamente no se trata de llenar de números, ¿cierto?, sino simplemente ir con lo que tenemos. Entonces, si tenemos 100 jóvenes, entender qué pasa en la realidad en la cabecita de esos 100 jóvenes, y conforme vamos avanzando, vamos a ir aumentando esos números, pero creo que es normal que en etapas iniciantes del proceso de medición del impacto sean muestras pequeñas. Inclusive como se trata de un piloto, también es muy permitido que eso suceda. Listo, entonces nuestro cuarto punto, luego que ya analizamos cómo vamos a calcular. Bueno, un punto muy importante, y es que la fórmula de cálculo solo aplica para lo cuantitativo, ¿cierto? Como me imagino ustedes ya lo percibieron, solo aplica para lo cuantitativo. Lo cualitativo ya toca buscar otro tipo de fórmula, de formas de qué es lo que se va a ver en eso, por ejemplo, los grupos focales. Entonces, algo que, incluso adelantándome un poco, va a ser parte es cómo, ¿cierto?, vamos a analizar lo cualitativo, que eso lo vamos a ver en nuestro taller número 4. Y aquí no se miden números, ¿cierto?, ni porcentajes, sino palabras claves, tipos de discursos que aparecen, cosas, obviamente, corte más quali, que también hacen parte de esa fase de cómo el indicador, ¿cierto?, lo queremos después que nos hable al final. Entonces, la fórmula de cálculo, para resumir, solo hace parte a lo cuantitativo. Después que ya tenemos nuestra fórmula de cálculo lista, pasamos a determinar el objeto de la medición. Entonces, el objeto de la medición es básicamente a quién le vamos a preguntar ese indicador, ¿cierto? ¿Quién nos va a indicar si eso cambió o no? Y aquí yo retomo de nuevo nuestro concepto de impacto, ¿cierto? Impacto social como un cambio cognitivo y comportamental que no solamente se sostiene en el tiempo, sino que tiene todo el potencial de extenderse a los grupos de interés. Entonces, es por eso que este indicador de pensamiento crítico, en nuestro ejemplo, se lo vamos, aquí me quedo muy bajito, lo vamos a medir con el joven, su jefe y su familia, como lo hicimos con talentos. Entonces nosotros no fuimos solamente a preguntarle al joven sobre su nivel de autonomía, sino que le preguntamos a la mamá, que era, pues, la mayoría era las cuidadoras principales, las mamás. Fuimos a preguntarle a los coordinadores académicos, fuimos a preguntarles a jefes o personas de recursos humanos cómo veían la autonomía de los jóvenes del programa Talentos. Entonces aquí es cuando nos sentamos y nos planteamos a quién le vamos a hacer esas preguntas asociadas a pensamiento crítico. Entonces, se determina, ¿cierto?, quién participará. Es muy importante saber si esas personas que nosotros soñamos que participen pueden participar, en el sentido de que contamos con esos datos, las personas tienen la disponibilidad, las personas han participado en ese cambio, ¿cierto?, en ese impacto que el programa ha tenido en el joven o en la persona de forma directa, porque es muy difícil, por ejemplo, preguntarle autonomía, por ejemplo, en el caso de talentos, nosotros preguntarle autonomía a una persona que no ha estado en un proceso continuo con el joven y que pueda, obviamente, a partir de su percepción, decirnos si ella ha visto o él ha visto un cambio significativo en la autonomía del joven. Entonces, tienen que para determinar esos objetivos de la medición, esos objetos, perdón, o personas que van a participar de la medición, tener en cuenta si son grupos de interés del joven, o sea, la familia, amigos, novia, novio, ese tipo de personas que hacen parte, pues, del círculo cercano. Si es una persona que ha acompañado el proceso, y eso ustedes lo saben, o sea, creo que si en ese momento están pensando de comuniquémonos, pensándolo como el ejemplo que estamos utilizando, ¿quién será que podemos invitar a que participe de esas entrevistas, de esos grupos focales, de estas encuestas? Ahí usted, puede ser la mamá, el mismo joven, y no sé, algún profesor del colegio donde él estudia, personas que estén ahí. Entonces creo que esta parte acaba siendo una de las más simples del proceso de la creación del indicador de impacto. Y finalmente, ¿cierto?, entender cuál es la frecuencia de medición.
Entonces, aquí es cuando nosotros entendemos que esos indicadores que hablamos al principio, ¿cierto? Algunos que miden gestión, algunos que miden calidad, algunos que miden resultado y los que miden impacto, ¿cierto? Se miden en momentos diferentes, ¿cierto? De un programa social. Los primeros que miden gestión, ¿cierto? Asociada a las actividades, lo ideal es que se hagan de forma mensual, trimestral y semestral. Entonces, ¿de qué se trata esta medición? Se trata tanto de recolectar la información como de procesarla y analizarla. O sea, nosotros no solamente vamos a, en el caso de los de gestión, ver si los equipos están cumpliendo con las metas de trabajo, no, vamos a hacer también un reporte, un análisis de quién está cumpliendo más o en qué tipos de indicadores se está llevando un mayor cumplimiento y en cuáles no, y también, cierto, ya ir diseñando, que creo que eso también hace parte pues, del plan estratégico, diseñando esas actividades correctivas. Entonces hay un indicador que está parado, por qué está parado, qué se puede hacer, cuál es el plan B que nace a partir de la ineficiencia del indicador, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que hacer mensual, trimestral o semestralmente. El otro que tiene que ver con la calidad también, creo que aplica muchísimo verlo trimestral, yo creo que anual, ver la calidad en nuestros servicios, que es obviamente cuando en las recomendaciones yo les mencionaba a ustedes, es muy bueno que todos los años esté revisando la metodología y viendo pues qué está pasando fuera de Óyeme, fuera de nuestro contexto Antioquia, para nutrir nuestra metodología y siempre tenerla actualizada. A eso se refería esa recomendación y es siempre estar pendiente de esos indicadores que generan calidad, ¿cierto? Y eso se puede hacer o trimestral o semestral para que nosotros tengamos esa calidad y esa facilidad de tener nuestras metodologías siempre muy bien actualizadas o conectadas con lo que está pasando en el mundo, en ese tipo de espectros o puntos que trabajamos. Ya los indicadores de resultado, que son los que aquí aparecen de propósito, ¿cierto? Se pueden analizar anual, bimensual o trianual. Ya, realmente trianual, yo creo que aquí se me pasó, yo no pondría un análisis de resultados trianual, creo que cada 3 años es demasiado lejos. Yo creo que bianual, de pronto pensando en tener un compilado mayor de resultados y entender tendencias, interesante, pero cada 3 años yo creo que ya es demasiado tiempo. Y la medición del impacto sí se tiene que hacer, obviamente porque hay impactos que no se dan de una vez, como ustedes lo saben. Por ejemplo, nosotros podemos medir pensamiento crítico cuando el joven sale del programa y él va a tener una noción muy diferente de un pensamiento crítico de 3, 4 años después que él sale del programa. Se encuentra a veces en programas de impacto social que un joven que ha estado alejado del mismo programa por años, 4, 3 años, creo que es el que yo más he tenido la oportunidad de analizar. Estoy pensando uno que tuvimos recientemente, y justamente fue eso, o sea, después de 4 años de haber salido del programa, la persona o ese joven todavía era capaz, ¿cierto?, de hacer una articulación entre el aumento de una capacidad con el programa que pasó. Entonces, de eso se trata la medición del impacto, que después de mucho tiempo la persona todavía denote o describa que hubo un cambio en él, ¿cierto? Y que vino de ese programa social que participó en el pasado. Entonces, eso se puede hacer anualmente, se puede hacer, perdón ahí el escándalo, la bullita de fondo, después de 3 años después que sucede o que pasa su participación por el programa social. Entonces, esa escala también nos ayuda a entender cada cuánto esos indicadores de diferente naturaleza tienen que aparecer en nuestra conversación de trabajo, en la revisión de los equipos. Considero también como consejo final que es muy importante que existe una persona del equipo que esté cuidando de cada uno de esos indicadores, porque es complejo en la práctica. O sea, si decimos que una persona va a ser quien va a cuidar de todos los indicadores, puede ser que a veces por la urgencia del día a día o porque esa persona está muy relacionada con la operación, nos quedemos enfocándonos en uno de esos 4 indicadores. Entonces, cuando se divide, vuelvo al dicho que incluso cuando estaba estructurando ese material, creo que era como la frase que me acompañaba y es un gran problema, divídelo en pequeñas partes. Y por eso creo que también si queremos
analizar como un todo nuestros indicadores en las diferentes dimensiones, actividades, en los componentes, en el propósito y en las finalidades, que hay un dueño para cada uno de esos indicadores, porque si no queda demasiado complejo para una sola persona manejar esa matriz. Entonces, la invitación es que específicamente en los indicadores de impacto, ustedes anual, ¿cierto? O cada 3 años se sienten a rever ese Power BI, ¿cierto? Que les creamos, por ejemplo, en el programa Talentos, y entender cómo ha aumentado esos números, esos indicadores que creamos, ¿cierto? En el año 2020 todavía son relevantes, qué se puede hacer, cuáles cambios importantes son importantes tomar en cuenta para que sigan acompañando la metodología del programa. Entonces, eso como tal son los pasos, y quería mostrarles una ficha de cómo cómo puede crear una ficha de indicador final después de aplicar esos 5 pasos que les mencioné. Entonces, Valentina, dime. antes de que pases a la ficha, Sí. me quiero devolver al punto 4, donde está determinar, o sea, quiénes van a participar, o sea, en ese quiénes van a participar y a quiénes les vamos a preguntar. Yo me estoy imaginando algunos indicadores que nosotros podemos tener, por ejemplo, en el Comuniquémonos, que yo no sé si se resuelvan preguntándole al maestro, al padre de familia, o si se resuelven directamente con la aplicación de una prueba estandarizada, por ejemplo, a nivel de habilidades lingüísticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un indicador, lo voy a decir así rápido, sé que me va a quedar mal formulado, pero es la idea, porcentaje de niños y jóvenes que mejoran sus competencias lingüísticas a través del programa tal, ¿cierto? O que mejoran sus competencias en lectoescritura a través del capítulo gamma del programa Letras, por decir cualquier cosa. Sí. Ese indicador, entonces yo digo, le voy a monitorear ese indicador trimestralmente, semestralmente, ¿cierto? No necesariamente yo me tengo que ir a preguntarle al maestro o no sé qué, una prueba estandarizada, una prueba que trae el mismo programa Letras para verificar ese tema, puede ser el instrumento para recoger esa información. Claro, claro. ¿Sí? Sí, puede. O sea, creo que el determinar varios objetos o actores en una medición es tener varias miradas. O sea, por ejemplo, tú al niño, colocando ese mismo indicador, tú al niño le puedes aplicar el instrumento para medir esas habilidades lingüísticas. Al papá o a la mamá le puedes preguntar sobre cómo esas habilidades lingüísticas han cambiado en el día a día, cuando él pide un vaso de agua, cuando él pide un favor, cuando saluda al tío. En la escuela también como la aplicación, o sea, son como diferentes personas que te van a hablar de la misma cosa. Entonces también tienes que preguntarlas de formas diferentes, no hay duda. Es por eso que me imagino ustedes se acuerdan, nosotros no creamos un único instrumento para preguntarle al centro académico o el mismo que la empresa. Cada uno tenía su instrumento, ¿cierto? Su forma de preguntar diferente. Tanto así que, como les comentaba, cuando fuimos a preguntarle a la familia, tuvimos que hacer una tercera versión porque lo sentimos muy técnico, entonces tuvimos que regresar y llevarle un contexto más simple. Entonces, pues, si tú quieres, y eso es una decisión muy del grupo, y también las escalas te ayudan mucho. Cuando uno encuentra, por ejemplo, ese tipo de estudios, pues no lo voy a leer ahora porque es un artículo larguísimo, pero ustedes aquí ya les dicen, a veces, por ejemplo, no, es una prueba psicométrica, entonces es muy de lo que tú mencionas, pero a veces también se complementa con grupos focales, entrevistas, entonces leernos 3, 4 artículos o textos que nos hablen de cómo otros han medido el pensamiento crítico, o en el ejemplo que colocaste, habilidades lingüísticas, tú ya puedes tener luces, como, qué tan bacano, esa gente en España lo midió por el instrumento psicométrico, lo midió con grupos focales con los papás, lo midió con grupos focales con los profesores, de qué interesante, podemos hacer algo similar. O si tú dices, no, definitivamente de los 3 estudios o de toda la literatura que consultamos,
todas las escalas solamente aplica un instrumento psicométrico, entonces el camino seguro es el instrumento psicométrico. Entonces, creo que esa es una de las ventajas de esa investigación de escalas, porque nos permite entender cómo otros lo hicieron, ¿cierto? Hay estudios, por ejemplo, había un indicador en un estudio que hicimos hace algunos años sobre felicidad, ¿cierto? El nivel de felicidad en empresarios, en microempresarios. Y cuando dices, Dios, ¿cómo se mide la felicidad? Pero no, o sea, acabó siendo de los indicadores más sencillos de medir porque hay una cantidad de escalas. Harvard tiene una grandísima, súper organizada, que incluye metodologías psicométricas, pues Quanti, asociado a un instrumento psicométrico, y también grupos focales, entrevistas, o sea, entonces, ese tipo de estudios, ¿cierto?, sobre qué otros qué hicieron otros para medir ese concepto que nos interesa, ya nos da esas luces. Pero si ustedes luego de hacer esa revisión deciden, no, definitivamente ya nosotros tenemos el instrumento listo y con los jóvenes vamos a aplicar el instrumento y ya no necesitamos preguntarle a la familia ni a los docentes, también es una lección a considerar. Y te quedó bien el indicador, no te quedó nada mal. Ah, gracias. Bueno. Bueno. Sí. Entonces, conseguí responder tu pregunta, Beatriz. Conseguí responder. Sí, señora, súper bien. O sea, te entendí que pues no son, o sea, no, ni una cosa ni la otra, o sea, no es que me tenga que ir exclusivamente a preguntarle a diferentes públicos o exclusivamente irme a aplicar la prueba, puedo elegir si hago uno, si hago el otro, o si combino, ¿cierto? Sí. Así. Ajá. Sí, y una luz, una base para hacerlo es que han hecho otros de forma científica con toda la rigurosidad. Entonces, por eso esa parte de la conceptualización e identificación de escalas es tan importante para este tipo de ejercicios. Valentina, Listo. y siguiendo con ese mismo, ¿me estás escuchando? Siguiendo con esa misma línea de preguntas, hablando del programa Comuniquémonos, todavía sin definir exactamente qué es lo que se va a medir y demás, cuando yo pienso en el programa Comuniquémonos y hablo de un instrumento de evaluación, dependiendo del tiempo que yo voy a definir esa medición, pues lógicamente voy a aplicar ese instrumento. Pero es coherente pensar que una cosa es que yo proyecte y que define el programa de comunicación como tal, en el impacto, digamos, que tiene en el desarrollo de habilidades lingüísticas. Y otra cosa es que yo me pregunte dentro de ese mismo, digamos, de ese mismo proyecto, qué tantas habilidades se desarrollaron entre uno y otro comuniquémonos, como para que más adelante me permita a mí definir con base en una prueba, con base en unos resultados mucho más objetivos, cuáles serían los prerequisitos de promoción entre uno y otro comuniquémonos. Es decir, o sea, yo puedo medir a largo plazo en ese mismo proyecto y también puedo, digamos, que medir a corto plazo. En este caso no sería tan corto y no anual, para mirar a ver qué evolución da en esas mismas habilidades el hecho de que un chico sea promovido o pase por un Comuniquémonos 1, por el Comuniquémonos 2, o sea, en qué condiciones llega al Comuniquémonos 1, en qué condiciones pasa al 2, al 3, al 4, en fin. Eso también es lógico pensar lo que se puede realizar o cuánto impacto. Súper buenísima esa pregunta también, y voy a graficar aquí rapidito una cosa como para explicar lo que estás mencionando. Resulta que cuando nosotros hablamos de impacto, ¿cierto? Vamos a colocar que tenemos acá nuestras hipótesis o lo que nosotros pensamos, generamos, ¿cierto?, en las personas. Cuando nosotros tenemos esas dos esferas de trabajo, ¿cierto?, que son impacto y resultados, nace como tal la efectividad del programa social, ¿cierto? O sea, un programa social, para nosotros saber si es efectivo, tiene que medir tanto los resultados como los impactos. De hecho, esta sería la orden. Primero los resultados y después de los impactos.
Lo que tú acabas de mencionar, Luz, es justamente los resultados. O sea, nosotros tenemos que ir midiendo logro tras logro, ¿cierto? En las etapas de la metodología o de trabajo con los jóvenes de forma muy rigurosa o con calidad para luego sí entender el impacto a cabalidad. Entonces, cuando se mide ese efecto de corto y de largo plazo, en los jóvenes se tienen que tener en cuenta estos dos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que cuando nosotros empezamos o de pronto para los que no participaron de talentos, cuando nosotros comenzamos a participar o a crear la estrategia de investigación del programa Talentos, lo primero que preguntaban fue qué resultados tienen documentados que nos permitan entender para dónde va el impacto. Entonces ahí Diana y Piedad nos pasaron resultados asociados a número de jóvenes incluidos en centros académicos y que hicieron o que están haciendo, qué carreras tienen, número de chicos incluidos en empresas, qué empresas están, luego fuimos a entender también en qué cargos estaban, etcétera. Entonces, eso que tú dices es extremadamente importante porque ese es justo el punto que puede hacer que una evaluación del impacto sea muy rápida o que toque partir, ¿cierto? A primero recolectar resultados, esperar un tiempo y luego sí ver el impacto. Por ejemplo, hace un año nosotros estábamos haciendo la creación de la estrategia con un banco, que creo que ya les había dado ese ejemplo. Y ellos nos decían, era un programa de educación financiera, nosotros llevamos aplicando ese programa 30 años, ojo, 30 años, pero no tenemos ningún resultado documentado. Simplemente personas que participan en las capacitaciones. Entonces, sin importar que era un programa de longa data, ¿cierto? Era tenía toda su historia, ellos no tenían resultados documentados, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Recolectar resultados, esperar un tiempo, ¿cierto? Porque si tuvimos que sentarnos con las personas que pasaron por el taller de educación financiera en ese año de 2018. Y como ahí, porque el resultado se mide en el corto plazo y el impacto se mide en el medio y largo plazo, tuvimos que esperar un año para ver si esos cambios cognitivos y comportamentales se habían mantenido en el tiempo después de ese año de haber cursado el programa. Entonces, por eso es tan importante que sí, en el comuniquémonos de los logros, los resultados de pasar de una etapa a la otra, se vayan documentando por medio de indicadores de resultados, porque cuando ya queramos llegar a medir el impacto, esos indicadores de resultados nos van a facilitar demasiado el trabajo. Inclusive, otra forma también que se ha hecho con organizaciones es, supongamos que ustedes ya tienen 5 indicadores de resultado, como aumento del nivel o del desempeño académico de los niños, aumento sí. ¿Cómo lo miden? No, nosotros les pedimos a los papás el boletín de calificaciones cada semestre o cada año. Ok. Ese mismo indicador, haciéndose una buena conceptualización, una buena análisis de escala, se puede crear un indicador, ¿cierto?, que sea el impacto. Entonces, ya podemos crear indicadores de impacto. Entonces, en ese caso del ejemplo de nivel de desempeño es si ese niño tuvo un aumento paulatino en su desempeño académico y por eso se ganó una beca y entró a una universidad, o decidió emprender, o desarrolló otro tipo de habilidades gracias a aumentar ese desempeño académico. Entonces, un indicador que era resultado se puede convertir en un indicador de impacto, que obviamente incluye otro tipo de variables, pero que ayuda también al equipo a verle, ¿cierto?, la transversalidad o cómo ese indicador va caminando y creciendo en el tiempo. Entonces, eso que mencionas es totalmente correcto, y principalmente porque si queremos hablar de qué tan efectivo es un programa social, tenemos que analizar tanto los resultados como los impactos, la combinación de ambas. Valentina, en el video, como preámbulo de la capacitación, hablaban del tema de... bueno. ¿Ya me escuchas bien? Sí. Bueno, en el video que nos enviaste como preámbulo, en el video que nos enviaron como preámbulo a esta capacitación, hablaban precisamente de la eficiencia y la efectividad. Y yo pienso que eso también hay que hacerlo muy consciente, y es que
en la medición de impacto de un programa son tan importantes los resultados, o sea, el número de actividades y cosas que se hacen, como el efecto y el cambio que se genera en la población, como lo son los recursos que se invierten para ese programa, que eso a veces se descuida un poquito. Y en términos de gerencia, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si yo invierto grandes cantidades de dinero, de recurso humano, de un montón de cosas, y el impacto no es el esperado o el impacto es demasiado pequeño, pues ese también es un indicador que me dice a mí, pilas, que ese programa no tiene sentido. No tiene sentido que usted se esfuerce tanto para lograr tan poco, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también hay que tener al momento de mirar los indicadores, porque ese tema de eficiencia y efectividad hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, de hecho, aquí estoy agregándole al material esa división porque cómo se mide, ¿cierto? Eficiencia. ¿Cómo se miden esas dos dimensiones? La eficiencia la medimos por medio de nuestros indicadores de gestión y de calidad, que ahí lo que tú decías, por ejemplo, en gestión es cómo se utilizan los recursos, se están utilizando apropiadamente, tanto así que de ahí pueden hacer cosas tan poderosas como política de compras, políticas o manuales con proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. El otro tipo de indicadores que nos ayuda, ¿cierto?, a medir y a monitorar nuestra eficiencia como organización, el programa, tiene que ver con la calidad de las metodologías, ¿cierto? Entonces, quise colocarla aquí para que ustedes sepan que al momento en que se diseñan ese tipo de indicadores y se acompañan, luego, obviamente, pues con fórmulas más estadísticas se puede hacer como un consolidado de los resultados de estos dos tipos de indicador y con base en esa fórmula determinar cuál es nuestro nivel de eficiencia en el programa o como organizaciones de forma general. Y cuando nosotros queremos medir nuestra efectividad, ¿cierto?, de forma consolidada, como les comentaba, se trata pues de los resultados y los impactos. Entonces es muy importante, como en ese comentario que hacía Beatriz, tenerlo muy en cuenta, y es que uno, el de eficiencia, también para resumirlo, está muy relacionado con los esfuerzos del día a día. O sea, la eficiencia son esfuerzos del día a día. Tanto así que hay marcos teóricos que hablan es de esfuerzo y efecto, en vez de eficiencia y efectividad. Y es porque todo lo que tiene que ver con procesos, con actividades, con gestión, ¿cierto?, con metodologías, con calidad, tiene que ver con el esfuerzo que el equipo coloca a nivel financiero, humano, de insumos, de infraestructura para llevar a cabo cierto programa social, etc. Y ya cuando se habla de resultados, ¿cierto?, y de impactos, se habla del efecto. O sea, resultados son esos logros de corto plazo. Y impactos son esos logros, ¿cierto?, de largo plazo y que se mantienen y tienen toda la posibilidad de extenderse a otros grupos de interés. Entonces, es muy importante porque yo creo que a veces o se le da mucha importancia a la eficiencia, y es que es un modelo muy Ford, ¿saben? Cuando, no sé si conocen el modelo de Ford, cuando creó la línea de creación de carros en producción. Eso es un modelo, quien es administrador lo conoce muy bien, donde todo era medido y la productividad y trabaje. Entonces eso nos ha quedado, o sea, a partir que eso ya tiene los años de jupa, como diríamos nosotros en la costa, todavía se utiliza mucho a nivel empresarial. Entonces por eso nosotros tenemos una tendencia a darle así un protagonismo gigante a los indicadores de eficiencia, o sea que también estamos haciendo las cosas. Y dejamos de lado los de efectividad, sobre, bueno, esos esfuerzos, todo eso que estamos incluyéndolo efectivamente va para algún lado, es la mejor forma de hacerlo, lo estamos haciendo con calidad, sí o no. Entonces es muy importante que sí le demos importancia porque obviamente hace parte pues, del día a día y de lo que se puede controlar, pero también pensando que esto sirve de base para medir pues, la efectividad del programa. Entonces creo que eso es muy importante también dividirlo. Entonces por eso se los puse aquí en el material, para que sepan pues que al momento en que se creen esos tipos de indicadores ya se pueden hacer también análisis a nivel macro que nos permitan entender cómo estamos a nivel de efectividad y de eficiencia. Chicas, otra pregunta, cuéntenme qué más otras dudas salen por ahí.
Valentina, yo pienso que esto de los indicadores, pues a mí se me despejaron muchas dudas, porque por ahí hay un dicho que dice que no siempre el que habla más es el que sabe más, ¿cierto? Y acá en el tema de los indicadores me queda la claridad que no se nos tenemos que llenar de una cantidad pues alarmante de indicadores, porque eso también, luego de que los vamos a hacer y los vamos a medir, eso es un trabajo súper dispendioso para medir. O sea que nosotros mismos somos los que tenemos que dar como la base fundamental de lo de los indicadores y qué vamos a medir. En cuanto a la pregunta que Beatriz hacía, a mí también me quedó como claridad, por ejemplo, ella se relacionaba, ella hacía pues como énfasis en el programa Letras, porque nosotros trabajamos con docentes, padres de familia, nosotros tenemos como una gama pues como de actividades que debemos darle respuesta como a los contratantes y también a nosotros como institución. Entonces, cuando vayamos a hacer esos indicadores, tenemos que tener ser muy conscientes que hasta con un solo indicador vamos a medir varias cosas de las que nosotros hacemos y de qué forma la vamos a evaluar. Por ejemplo, si va a ser tipo encuesta, si va a ser tipo de entrevista con padres de familia y docentes, o si vamos a articular solamente en una sola encuesta eso que nosotros queríamos escucharle al profesor por aparte, pero al papá también por aparte, pero también a la comunidad por aparte. Entonces yo creo que hoy sí quedan como elementos con claridad que dependiendo del tipo de indicador que tú hagas, es la respuesta que vas a tener también frente a lo que todos los días estás trabajando. Porque yo pensé que uno a veces, por ejemplo, eso que decías iniciando de los indicadores, no es que no nos tenemos que llenar de indicadores, es tener una cosa muy clara y unos 4 o 5 indicadores nos van a dar respuesta a todo un programa que estamos ejecutando. Entonces, hoy sí con más claridad de esto, Valentina. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Y también, pues, si alguien está en una posición contraria de quede más confundida, también súper interesante que se generen nuevas preguntas a partir de, eh, porque sí, es un tema, inclusive también para contarles un poco de nosotros que trabajamos con diferentes mediciones de diferentes naturalezas. Hacer siempre indicadores es la consecución de estos 5 pasos que les presenté hoy. Intenté pues de manera muy simplificada, pero cuando uno hace o sea, creo que la parte más rica y de pronto quien le gusta la investigación va a estar muy de acuerdo. Cuando tú comienzas a entender cómo ese tipo de indicadores de impacto que parecen complejos ya han sido medidos y por años, o sea, como les comentaba, ese, por ejemplo, la felicidad ya tiene como unos 20 años de estar siendo medido, entonces tú dices, wow, qué interesante cómo la gente ha creado escalas, instrumentos, fórmulas de cálculo, que te abre completamente el espectro, el espectro. Por ejemplo, al principio, cuando nosotros aplicábamos ese tipo de mediciones, nosotros no entrevistábamos, por ejemplo, a la novia o el novio, eran como actores que no aparecían en la medición porque parecían como que no era un público tradicional, pero cuando tú vas a ver en el día a día, a quien uno le cuenta a veces mucho las cosas, más que al papá y a la mamá, al novio, a la pareja, entonces ese tipo de actores comenzaron a aparecer en las investigaciones que tú dices, ve, qué interesante que al entender qué otros están haciendo, se te abre mucho más como esa línea de la investigación. Y bueno, pero sí, eso acaba siendo pues una decisión muy estratégica y yo siento que una forma de quedarnos muy tranquilos y que si acompañemos como una metodología rigurosa es ver qué a nivel pues, de estudios científicos se han hecho en el pasado. Y ya para resumir la historia, vamos a suponer que nosotros, después de haber escuchado a Marta de Calatea Corporation, nuestra patrocinadora del programa, haber creado el indicador con esos 5 pasos que hablamos hoy, podemos crear ese tipo de ficha. Esa es una ficha que acaba siendo un poco más formal, pero que condensa todo. O sea, condensa el objetivo del indicador, entonces en este caso, el nivel de pensamiento crítico, el objetivo de aplicar o utilizar el indicador es medir el cambio, por ejemplo, en una investigación de antes y después de haber pasado por un programa social de un joven en su proceso cognitivo, lo que ya les expliqué, pues, qué significaba pensamiento crítico. Resulta que en la investigación, en la parte de la conceptualización,
nacen las variables también. Entonces, tú te das cuenta que pensamiento crítico se mide a partir de algunos aspectos fundamentales. Aquí puse unas también a forma de ejemplo, super fake, o sea, son fake y nada real, pues. Entonces vamos a suponer que nacen 3 tipos de variables. Entonces el pensamiento crítico se mide a partir de la percepción de bienestar, optimismo y gratitud y autorrealización. Eso viene de la teoría también, eso viene de la conceptualización que se hace. Y aquí, por ejemplo, tenemos el objeto de la medición. Entonces aquí tú pones, listo, yo quiero medir pensamiento crítico con el joven, la familia y su superior, su jefe, su superior. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer cuantitativamente con todos, con preguntas de escala Likert, valores del 1 a 5, ¿cierto? Aumento poco, aumento muy evidente. Entonces, esas personas van a aplicar un cuestionario en escala Likert, ¿cierto?, que me va a permitir, ¿cierto?, entender el porcentaje de ese aumento de pensamiento crítico en esos jóvenes. Entonces, esa es la fórmula de cálculo cuantitativo. Yo les mencionaba que la fórmula de cálculo se aplica a lo cuantitativo. Entonces, ¿qué pasa con lo cualitativo? Aquí, qué pena, aquí hay un error, es cualitativo. Aquí, cualitativo. Lo cualitativo, ¿cierto?, lo colocamos de dónde van a venir esos datos y también qué es lo que se va a analizar. Entonces, por ejemplo, aquí, argumentos que justifican la relación entre los resultados del tratamiento y las variables medidas. ¿Cada cuánto lo vamos a medir? Semestral. ¿Cada cuánto se van a analizar? Aquí esos son 2 procesos súper importantes. Nosotros podemos decir que tiene mucho que ver pues con el comentario de Junia. Podemos decir que sí hay una ventaja en tener pocos indicadores porque, miren, o sea, el solo diseñarlo es un proceso que implica varios pasos, implica investigación. Ahora el análisis es otro proceso. Entonces es muy importante que si vamos a hacer un levantamiento de los datos, por ejemplo, o del indicador anualmente, también se coloque un tiempo, ¿cierto?, de cuándo se va a analizar eso. Entonces, bueno, si vamos a levantar los datos anualmente, cada 2 años vamos a hacer un compilado de los 2 años y analizar esos 2 años. O no, se va a levantar anualmente y anualmente se va a hacer el análisis ahí mismo de lo que pasó en ese año, que fue pues el caso de talentos. Nosotros levantamos los datos y una vez hicimos el análisis. Otra forma de hacerlo es levantar los datos, ¿cierto? Dejar pasar un año, levantar de nuevo y así hacer un consolidado. Claro está, ustedes pueden ahora con talentos y con todos esos puntos de aprendizaje, puntos de mejoría que todas fuimos creando en el proceso, hacer en el 2021 una segunda medición del programa Talentos y una comparación entre 2020 y 2021. Entonces, ese tipo de puntos de tiempo, de qué tanto o en qué momentos del programa lo vamos a medir, es muy importante que lo dejemos aquí pues también plasmado, estructurado. La cobertura del indicador, ¿cierto? Que no llega a mencionarles porque parece una cosa obvia, pero aquí en la ficha, que incluso esto es un modelito que diseñamos para ustedes, lo pueden utilizar en sus próximos diseños de indicadores, es cuál va a ser ese universo, ¿cierto? En el cual el indicador va a hacer su intervención. Entonces, va a ser el programa Comuniquémonos, solo el programa Comuniquémonos. Entonces, este indicador de pensamiento crítico pertenece solo al programa Comuniquémonos. Entonces, eso es muy importante. Y también otras cosas que pueden surgir, ¿cierto? Es cuando ya se pasa esa parte de análisis, tiene que ver con los rasgos de evaluación, que eso nace de la escala Likert. Entonces, 1, 2, ¿qué significan? Significa pues que hay poca evidencia. 3 y 4, ¿qué significa? 4 y 5. Entonces, eso aquí sí ya es un análisis estadístico que se puede dejar, ¿cierto?, organizado. Pueden pedir apoyo de alguien pues, que sepa de estadística, que les ayude a entender la fórmula de cálculo y de acuerdo con los porcentajes, ¿qué va a significar? Por ejemplo, un 50%, un 80%, un 100%, todo eso se puede crear. Y también entender esas personas, las personas que van a participar. Entonces, la categoría quiere decir quién va a participar, ¿cierto?, en la investigación, también el alcance. Bueno, en este ejemplo teníamos diferentes tipos de discapacidad, entonces por eso colocamos aquí también como una dimensión de análisis importante. Inclusive esta parte de aquí abajo, dimensiones de análisis, tienen que ver con filtros y cruces que también se pueden hacer después en el Power BI. Yo quiero que en vez de dimensión de análisis discapacidad me aparezca género o localización geográfica
o si es cuidado por madre o padre, si tiene una familia, ¿saben? O sea, como esas dimensiones de análisis también son construidas allá en la creación de la estrategia, y lo que nos va a permitir es lo que decimos nosotros en términos del día a día, jugar con los datos. O sea, nosotros tenemos todos los datos que vienen de los jóvenes, de la familia, de los jefes superiores. ¿Cómo vamos a cruzar esos datos? Por género, por dónde vive, por nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría ser como un buen ejemplo para condensar esos 5 pasos que les comenté aquí arribita. Entonces, ahora sí las escucho, últimos comentarios o preguntas o sensaciones que quedaron. Hola. Hola. Liz, ¿te acuerdas que tú decías una vez que muy tesas, que cómo midieron algunas cosas? Porque uno a veces dice, sí, ¿cómo se mide la felicidad? Eso es totalmente imposible, pero uno acá se va dando cuenta cómo se van dando los resultados. Sí, son unas guapas, me les quito Sí. el sombrero. Buenos días, qué pena haber llegado tarde. No nos pongan por allá en el pedestal, que ustedes lo van a hacer el próximo año y Sí, les va a con ir la súper ayuda bien. de Dios vamos a entrenarnos bien con ustedes y después vamos a hablar de tú a tú, con toda Sí, propiedad. Yo total. pienso que de todas maneras en la práctica uno va mejorando y va midiendo otras cosas, porque es que esto es muy difícil, como cuando le llega a uno así como de impacto, uy, ¿cómo se evalúa esto? ¿Dónde salieron esos resultados? Uno a veces se hace muchas preguntas, pero realmente sí se clarificaron como muchas cosas, muchas gracias. Yo ratifico lo que Liz y yo vemos muchas veces, o sea, porque es que Liz y yo nos enfrentamos todo el tiempo a preguntas de, y ustedes tienen medición de impacto, y ustedes hacen medición de impacto, y nos sentíamos como mal diciendo que no, y vemos de pronto hay veces otras organizaciones que a boca llena dicen que sí, pero que cuando vamos a leer lo que dicen, Liz y yo decíamos, es que esto no es impacto, esto es resultado, tiene el título de indicador de impacto, pero no es impacto, es resultado. Entonces yo ratifico eso y ratifico que realmente hubiéramos sido unos atrevidos pretender medir impacto sin tener este ejercicio que estamos teniendo hoy, porque es que medir impacto realmente implica una formalidad, implica un proceso demasiado sistemático, ¿cierto? Entonces yo me ratifico en que esto lo necesitábamos urgentemente antes de pretender salir a decir que medíamos impacto. De acuerdo, y antes de darle la palabra a alguien más, yo quiero ahí comentarles 2 puntos de cuidado y justamente siendo o continuando la línea de lo que Beatriz mencionó y siendo también muy transparente con el proceso. Muchas veces nosotros cuando, por ejemplo, estamos aquí en ese punto, ¿cierto? Vamos a suponer que Marta López nos dice que ella quiere saber eso, ella quiere saber pensamiento crítico o no. Bueno, pensamiento crítico definitivamente pues ya nos dimos cuenta que está apoyado por literatura y que hay escalas. Pero resulta que ella quiere medir, no sé, a ver qué pensamos. Algo muy... es que no me ocurre nada en ese momento, pero ella quiere medir... nivel de enamoramiento. Nivel de enamoramiento, gracias, me encanta. Nivel de enamoramiento de los jóvenes, exactamente. Y tú, no, claro, Marta, claro, es obviamente tu aliada estratégica. Y tú pasas a este punto de conceptualización y tú no encuentras nada en la literatura, esta parte. Hay 2 puntos importantes aquí. La primera es, definitivamente, eso es un indicador que no es medible, o sea, sí, porque así también, como tú le decías, no podemos ser tan atrevidas o tan creídas de decir, es que me lo va a creer de la nada. O sea, si no hay nada sobre enamoramiento en la literatura, es muy difícil uno crear algo así de la nada. ¿Por qué? O sí, no, creo que crearlo no es difícil, lo difícil es fundamentarlo. Que alguien te diga, ve, pero ¿y ese nivel de enamoramiento cómo lo mides? Es que resulta que yo me creé esta teoría. Eso definitivamente se aleja muchísimo del método científico. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Es
vuelva con Marta y dígale, Marta, mire, hicimos un levantamiento, una conceptualización, no aparece nada serio en la literatura. Interesante, si nosotros a partir de los resultados empezamos a generar, y ahí viene la importancia de los resultados, empezamos a generar preguntas, cuestionamientos sobre el enamoramiento de los jóvenes para crear esas bases conceptuales con nuestros propios resultados. Pero hasta el momento no hay nada de enamoramiento. Reformulemos ese indicador o ese objetivo entonces, no, en vez de nivel de enamoramiento, vínculos afectivos, algo que definitivamente sí tenga una fundamentación teórica que te permita a ti defender tu indicador y medirlo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante de este tipo de procesos. Y otro punto que quería mencionar aquí, que ya se los mencioné, pero creo que también acaba siendo así la superventaja, y es que diferentes perspectivas o personas con diferentes formaciones vean ese indicador. Porque si ustedes me lo preguntan a mí, yo obviamente voy a ser muy sesgada desde parte de la psicología, Juan Felipe desde la parte de la analítica, Carolina desde la parte del desarrollo, Mari desde la parte del desarrollo social. Entonces, cada uno, así como, no sé, quienes psicólogas saben que uno siempre que va a una fiesta le preguntan, ay, pero ¿y me estás analizando? Y uno tiende a decir, no, ¿cómo te ocurre? Pero al final sí, porque si llevamos 5, en mi caso 10 y poco, 10, 12 años estudiando psicología. Pero esta revelación me parece muy grave. ¿Cómo así? Diana Gómez, usted nos analiza todo el tiempo, hágame el favor. Liz, hoy no está para analizarnos. No vino. Bueno, sí, gracias a Dios. Pero sí, uno crea sus propios lentes. Entonces es muy importante que tengamos diferentes lentes en el proceso y que veamos pensamiento crítico desde diferentes puntos, porque así obviamente le damos mucha más riqueza y nos damos cuenta que se puede medir en la mirada sociológica de una forma, en la económica de otra. Entonces eso yo creo que también es un punto de cuidado, pero no cuidado que puede pasar, sino qué chévere que pase, o sea, que haya varias personas analizando nuestros indicadores de impacto. Entonces esos eran como los dos comentarios finales que quería hacer. Y bueno, ¿quién más de pronto si quiere comentar algo, dejar algo aquí en el equipo en este último minutico que nos falta? Valentina, yo te quiero, o les quiero decir a todas que he aprendido yo acá que hay una gran responsabilidad. O sea, yo escuchando todo esto que nos estás enseñando, pienso que el hacer pues un indicador es uno o varios. O sea, eso es una reunión que no saldrá de una sola vez. O sea, yo pienso que los indicadores hay que pensarlos como 1, 2 y 1000 veces, porque lo que quede al final es una gran responsabilidad para poder al final pues mirar cuál fue pues como el resultado, ¿cierto? Entonces sí creo que esto nos tiene que dejar a todas como que de que lo que estamos empezando o lo que estamos aquí estudiando es para asumirlo realmente con responsabilidad, porque es muy interesante. Yo creo que aprendemos hasta hacernos indicadores para la vida de nosotras. Total, de autogestión. Exactamente. Genial, Amparo. Me gusta tu comentario, solo quiero un cuidado, y es responsabilidad, pero no quiero que se me vayan a asustar y lo vean muy complejo. O sea, si cumplimos con esos 5 pasitos y todo ese cuidado pues y responsabilidad que tú dices, es completamente hacerlo. De hecho, yo parte de lo que les he mencionado hoy viene de este cursito que estoy haciendo en LinkedIn sobre pensamiento crítico, por eso lo tomé de ejemplo. Y dice justamente eso, o sea, para nosotros pensar críticamente cosas que son muy complejas es dividirlos en pequeñas metas y secciones de trabajo. Entonces, es una invitación a que vean cada uno de esos 5 pasos para la creación de los indicadores de forma separada, también que hagan esos ejercicios como, bueno, y si yo quiero hacer un indicador como lo colocaba Beatriz, que analice habilidades lingüísticas, ¿cómo lo haría? ¿Sería un aumento? ¿Cómo lo escribo, cierto? ¿Cómo lo estructuro? Y luego sí pasar a entender los otros pasos de, bueno, ¿y cómo hago esa conceptualización? ¿Quién puede participar? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Entonces es como fase por fase para que no quede pues tan complejo y sientan pues que no se puede llevar a cabo. Y lo ideal es que ese tipo de ejercicios, así como ustedes lo están haciendo, se hagan una vez al año o una vez cada 2 años, ¿cierto? Porque entre más
bien o más buenos nos queden nuestros indicadores, más cierta sostenibilidad en el tiempo tienen. Entonces no vamos a tener que rehacer los indicadores cada año, sino cada 2 años, porque todavía están midiendo lo que queremos medir, están dándonos datos confiables. Entonces yo creo que puede ser que al momento de hacerlo sí sea un proceso que necesita mucha responsabilidad de nuestra parte, pero luego pues se va a mantener el tiempo con una mayor naturalidad. Y listo, equipo. Esa era nuestra agenda de hoy. Entonces, solo haciendo entonces un recorderis nuevamente, ya hicimos o vimos, ¿cierto?, cómo se crea la estrategia de medición de un programa social, ya vimos cómo se crea una línea base, cuáles son las fuentes, las características que tiene que tener una línea base. Hoy hablamos sobre los indicadores de impacto, ¿cierto?, cómo podemos crearlo a partir de 5 pasos. Y el próximo lunes 14 vamos a trabajar la construcción de instrumentos, que creo que eso se lo van a disfrutar muchísimo porque vamos a hablar sobre historia de vida, cómo construir una historia de vida, un instrumento de historia de vida, también otros más de corte cuantitativo y cómo analizarlos. Entonces, esa va a ser nuestra agenda de la próxima semana. Y bueno, yo creo que Mari ya hizo la modificación de la invitación, sería de 7:30 a 10 de la mañana. Para Amparo y Liz, que llegaron más tardecito, acordamos esta mañana que la sesión que nos quedó pendiente de la semana pasada, Valentina la va a fusionar con la del próximo lunes